¿Cómo están, netas madres? Oigan, ¿ustedes habían escuchado que el color tiene un lenguaje? Bueno, pues el día de hoy tenemos una gran invitada que se llama Melania Chavarría. Si no la siguen en Instagram, se están perdiendo de muchísimo, conocida como Matching Melania. Bienvenida, la neta madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es la neta madre. Y nos va a platicar sobre este lenguaje que tiene el color, los colores, y pues con la fluidez que ella lo habla, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta mujer que junta el arte con la arquitectura, con el diseño? Para que ustedes sepan, mi querida Melania es diseñadora, estudió en Centro y aparte en Bélgica, pero ya le pusiste más, ya te fuiste a otro nivel tú, hermana. O sea, ya juntaste estos tres pilares, ya creaste algo increíble que es Matching Melania y queremos saber más sobre ti, sobre quién eres, sobre qué te mueve y pues estamos listas para netamadrear aquí contigo. Mil gracias. Mil gracias por la invitación y bueno, nada, feliz de compartir lo que hago. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste con Matching Melania? En realidad fue un accidente, o sea, nunca, y creo que eso es, me encanta decirlo porque creo que hoy mucha gente entra en redes como con un objetivo de, nada, tener una audiencia y qué voy a decir y un proyecto, pero yo no tenía ningún plan parecido. O sea, justo pues yo estudié moda, pero me formé muy en el rollo de diseño totalmente. Hice muchas otras cosas antes. Curiosamente, todo lo que hice antes se mezcla en este proyecto sin que yo lo planeara. Pero mi tirada originalmente era pues nada, o sea, igual y tener alguna marca. Me concentré mucho en el tema del diseño, pero precisamente una de las cosas que yo me preguntaba constantemente era como, ¿qué puedo hacer yo en un mercado que ya está tan saturado, pero que además en México, o sea, no hay como tanto poder todavía en el tema del diseño de moda textil? Las marcas no tienen el poder que una marca extranjera. Como que para mí siempre estaba la pregunta de, tengo que hacer algo propio, algo diferente, ¿no? Entonces siempre estuve buscando como una dirección de diseño que fuera más completa, más profunda. Y eso justo me lleva a Bélgica, que tienen un modo de diseño ligado al arte. Yo nunca había convivido con ese perfil de diseño en el que puedes hablar no solamente de tendencias, sino ligarlo a un concepto, hacerle preguntas al cuerpo. Pero todo eso no son proyectos comerciales, ¿no? Que sí funcionan en Europa, pero no en México. Entonces, básicamente fue como me rendí de alguna manera, dije, ok, voy a formar parte de proyectos comerciales, como empecé a trabajar en revistas, daba clases, tal, y a la par dije, todo esto que he aprendido lo voy a trabajar para mí, era como un regalo personal, hacer todas estas prendas, hacer esta interacción del arte con la moda. Mi familia se dedica a la arquitectura, entonces inicialmente mi primer proyecto es moda inspirada en procesos arquitectónicos. Pero todo eso eran prendas que no se pueden comercializar. Es para gente que consume moda vista desde una perspectiva como de coleccionismo. Entonces todo eso me lo empecé a hacer a mí y empecé a registrarlo en foto, ponerlo en Instagram, pero pues era para mis amigos y mi familia y jamás me imaginé que se fuera a convertir en, no sé, que la gente le gustara. Empezaron a buscar artistas, empecé con el arte urbano, haciendo como este intercambio, ¿no? Porque además era el arte que está en la calle, ¿no? Pero curiosamente, y no tagueaba a nadie, porque yo decía, van a pensar como, y ese es un tema que a mí me importa mucho como comunicar, porque el tema de que yo no tagueaba a nadie así, porque yo también pensaba que veían a la moda como desde una perspectiva muy superficial, que es lo normal. En México como que la gente que produce moda está separada de otras industrias, está separada de quienes hacen arte, o sea, hace no mucho estábamos como muy distanciados y sobre todo de expresiones como el arte urbano que generalmente tienen como otra tirada y, ¿no? Entonces
me llevé la sorpresa de que la gente, sin que yo me imaginara, empezó a valorar, ¿no? Empezó a ver como posibilidades en lo que yo hacía y me empezaron a buscar marcas. Yo no tenía ni seguidores, o sea, pero la sorpresa fue que a través de lo que yo me hacía a mí, se convirtió en un proyecto que podía venderse, ¿no? Que podía trabajar yo con marcas de comida, de moda, de arte, trabajo con museos, ¿no? Pero fue una sorpresa, o sea, nunca lo planeé. Para mí, algo que se me hace grandioso y quiero resaltar aquí en La Neta Madre es justo eso. O sea, creo que en el tema de moda y todo, la gente quiere siempre ser igual, ¿no? Sí. Seguir la tendencia. Y entonces es difícil como creador de marcas, de arte, que te animes de pronto a hacer algo tuyo, porque dices, es que no va a vender. Sí. ¿No? Y el hecho de que tú hayas mandado un poquito a la fregada eso y hayas abierto tu corazón para hacer algo que te gusta, realmente creo que es algo aplaudible y es un ejemplo, netas madres, de que si haces algo que te gusta y te apasiona, te puede ir bien, te va a ir bien, ya sabes, o sea. Sí, yo tengo esa teoría, o sea, a mí todo el tiempo desde que empecé, incluso en moda, me fue súper mal al principio, porque, y lo entiendo, o sea, que la mayoría de la gente y sobre todo en México, el concepto de moda está muy ligado a vender en masa. No tenemos, hay que decir las cosas como son, porque a mí me parece bien importante hacer ese ejercicio como de honestidad, de ver en qué mundo vas a lanzar un proyecto. O sea, no es lo mismo hacer un proyecto de moda en México que en Europa, no es lo mismo. Y si tienes que darte cuenta de los motores de compra de la gente. En México tenemos otras condiciones económicas, culturales, sociales. Entonces, también es como importante tener ese acto de honestidad, porque ¿a quién le vas a vender? ¿No? Y por eso muchas marcas mueren. O sea, les da el boom de un producto o algún artista, lo que usan, yo qué sé, pero después muere la marca. No hay esa continuidad porque no estás entendiendo el mercado. Entonces, a mí me encanta promover el hecho de que sí, tú puedes, o sea, genuinamente, si crees en lo que haces, es verdad. O sea, puedes alcanzar el momento en el que funciona y se puede comercializar, pero, o sea, sí tienes que tener muy en claro en dónde lo estás aterrizando. O sea, yo creo que es bien importante para mí lanzar ese mensaje de cómo es posible equilibrar lo que te apasiona con el entorno, ¿no? Pero eso, yo siempre he estado súper enamorada de lo que hago y como del discurso que he tenido, y creo que es esa como pasión y ese amor el que ha logrado que yo nunca me rendí. O sea, mucha gente me decía como, lo que quieres hacer nunca va a funcionar, nunca lo vas a vender, nunca nadie lo va a consumir. Y yo no, o sea, me aferré a, voy a lograr que si no es en este modo como tradicional de hacer una marca y venderlo, de otra forma puede funcionar. Y al final, gracias a las redes, pues hoy es un proyecto que probablemente muchas de esas prendas no se podrían comercializar en masa, pero se pueden vender visualmente a través de un comercial. Entonces, creo que, como dices, es cuestión de sí estar súper enamorado de lo que haces, pero también entender lo que está pasando. Ayúdanos a entender un poco, tú que estás en el tema de moda y bueno, arquitectura y diseño y arte, ayúdanos a entender cómo está el mercado en México un poquito en esos rubros. Pues ha crecido muchísimo. Casi nadie me lo pregunta, pero precisamente hubo un cambio muy fuerte. O sea, yo crecí con la idea y todo el mundo, o sea, yo desde chiquita quería esto. Entonces, cuando yo estaba más chiquita, todo el mundo me decía, te tienes que ir de México, porque aquí no hay eso, no hay industria para el arte, ni para, o sea, incluso cuando yo, y no es hace mucho tiempo, que me graduó de México y yo estaba intentando buscar una maestría, pero sí quiero ser bien puntual, o sea, hay muchas escuelas de moda, pero yo quería pues estas escuelas que son como las que verdaderamente tienen como el poder en la industria, ¿no? Y cuando te metes en ese ambiente como súper, súper fuerte de la industria, te das cuenta que a México no nos tenían en el panorama, porque a mí incluso no me dejaron entrar habiendo terminado 4 años de estudio en México. O sea, me dijeron como no estás al nivel de
pues esto, la competencia real de la industria. O sea, no estábamos en el panorama para nada. Pero evidentemente hay una generación de creadores y de diseñadores que empieza a empujar, que creo que justo pertenezco a ese tipo de gente que empezamos, yo creo que gracias a la comunicación a través de redes, de las plataformas, tal, a buscar opciones de expresión en otras industrias que en México no existían. A mí me costó muchísimo trabajo en tema de papeleos, en tema de trámites, o sea, todo, nadie lo había hecho antes. O sea, me tocó como un poco picar piedra porque no nos veían ni había gente de México tratando de como llegar a esos niveles de diseño como competitivos. Pero empieza a haber una generación que empezamos a empujar el que, oye, yo no quiero ser contador, o sea, no quiero ser arquitecto, quiero, o sea, igual y arquitectura, pero con esta dirección. Yo quiero estudiar moda, pero con la dirección de otro tipo conceptual, yo qué sé. Entonces, como que hemos empezado a formar una especie de ambiente creativo que ha sido muy reciente, o sea, te estoy hablando de que probablemente menos de 5 años. A mí alguien en Europa, conocí a gente que es como supervisionaria y tal, y a mí alguien me dio el consejo de, si yo fuera tú, me regresaría, porque yo al final cuando termino de estudiar en Bélgica, no sabía si regresar a México, porque empecé a ver que se empezaban a mover cosas. Y al final del día, todo en Europa ya está hecho. Nadie está esperando como una gran revolución porque ya ocurrió. O sea, a mí alguien justo me dijo, la revolución ahora va a ocurrir en ese tipo de lugares como México, donde están saliendo, pues nuevas generaciones que están exigiendo que existan este tipo de proyectos. Y me dijeron, y creo que tú tienes que estar allá. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Me regresé unas vacaciones y nunca volví a Europa, porque precisamente me empecé a encontrar con gente que como yo, sin mayor información más que las ganas de empezar a traer a México proyectos diferentes, empezamos a empujar el que existieran, yo que sé, alguien haciendo una galería medio ahí como que, no sé, experimental. Así también ha nacido y ha crecido este proyecto, haciendo estas colaboraciones con gente que está haciendo arquitectura, pero yo qué sé, tratando proyectos como menos funcionales, pero quizás más artísticos, gente que está arriesgando en arte. Entonces es muy reciente, o sea. ¿Por qué te fuiste a Europa y no, por ejemplo, a Estados Unidos? Entiendo, mucha gente dice, quiero estudiar diseño, quiero ser la más top, me voy a Parsons, ¿no? ¿Por qué decidiste tú irte a Bélgica? Por la dirección. Como te digo, mi familia que se dedica a la arquitectura, yo crecí con ese lenguaje y yo pensé que voy a darle al mundo a través del diseño que no pueda darle a alguien más. Y me di cuenta, tengo que hablar de esa historia de vida que yo he tenido creciendo en un ambiente 100% arquitectónico. Y entonces quise traer desde ahí, es un poco como, de hecho, lo que yo empiezo a hacer ahí es la parte, o sea, lo que ahora ven en Instagram es la evolución de eso, que yo empecé a traer lenguajes arquitectónicos al cuerpo. Trataba de lo que pasa de desarrollos urbanos y todos estos procesos súper extraños que pasan en la Ciudad de México, cómo se verían en el cuerpo. Y eso, al final del día, es empezar a producir moda con una dirección más conceptual. Y eso en Estados Unidos casi no va. Tienes que entender muy bien, y a mí me importa comunicar muchísimo eso, qué dirección vas a tomar en la moda. Estados Unidos tiene una corriente más comercial. Ellos son como los dueños del sportswear, ¿no? De toda esta corriente muy reciente con el COVID y así que hizo del athleisure. O sea, todas estas mezclas de lo deportivo, que ellos son como estos, o sea, ejemplos a seguir en ese tipo de los deportes y bla, bla, cómo lo convirtieron en moda, ¿no? Pero Europa tiene, precisamente Bélgica, tiene un desarrollo de diseño muy conceptual. Ellos, por eso yo te decía, como en México yo no había tenido esta oportunidad de convivir con la moda vista como arte. Ok, lo que me estás diciendo es que tú
creas la moda de acuerdo a los espacios. Inicialmente así fue. Inicialmente así empezaste. Un poco cuestionándome que cuando uno piensa, cosas muy sencillas, cuando uno piensa en la moda británica, inmediatamente te viene a la mente un trench coat, porque la moda en otros países genuinamente responde a la identidad de una ciudad. Pero ¿qué pasa con la Ciudad de México? No hay una prenda que nos represente al día de hoy. O sea, no tienes un modo de vestir o no hay una identidad de moda que nos represente como en términos de diseño, en términos de estilo. Y justo de ahí empieza mi pregunta de qué pasaría si nosotros nos proyectáramos en la ciudad que hemos construido. Mi primer colección se llamó Ciudad de México 11,000, que era como un homenaje a el código postal donde crecí y era cómo se vería si yo todo eso que vi mientras crecía, ¿qué pasaría? ¿Cómo se vería en el cuerpo? Como tratando de hacer esto que cuando estás en Londres es el trench coat porque llueve. En Estados Unidos, lo que te digo, tienen la cultura del deporte y la moda responde con hacer prendas cómodas, deportivas. En París tienen toda esta cultura de, bueno, toda la monarquía y todo lo que hubo antes y cómo se refleja en moda, pues con bordados. Entonces yo decía, ¿cómo se vería la Ciudad de México si trasladáramos ese color, esas texturas, esa locura que ocurre en las calles al cuerpo? Entonces, por eso inicialmente yo traigo la arquitectura al cuerpo. Ahora traigo otras cosas, que es como el arte, el diseño. ¿Qué importancia para ti tiene el color? Muchísima. Cuéntanos un poquito. ¿Y cómo nos hace ver como cultura? Por ejemplo, el rosa fuchsia que traigo ahorita. El rosa muy mexicano. ¿Lo puse por ti? No, me encanta. Pero muy bien. Por eso dicen rosa mexicano, ¿no? O sea, pero ¿qué importancia tiene el color? Nosotros, tú hablas de que no hay como una cierta identidad, pero no, yo pienso que internacionalmente nos ven como un país con mucho colorido, ¿no? Sí, o sea, y creo que eso es algo que hay que hacer mucha como conciencia porque los estudios lo demuestran, se está perdiendo el color en el mundo. Creo que una gran problemática de México en general, más allá del tema de la moda y del diseño, es que nos educaron por mucho tiempo a como ver a otros países como modelo a seguir. Y eso en muchas ocasiones hizo que perdiéramos la riqueza de la exploración del color. Precisamente y curiosamente, cuando yo estudio por primera vez moda acá en México, evitaban y me regañaban si yo usaba color. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ve la ciudad que tenemos, no sé, vete a todos los estados. Somos un país con un montón de diversidad, ¿no? No solo cultural, sino también de naturaleza. O sea, yo decía, ¿por qué no estamos haciendo algo con eso? Para mí un poco el tema de la representación de México como en tema de diseño o en tema de moda debería de ir por ahí. Hay mucho que hacer porque hay muchas generaciones educadas como que el ideal estético es el europeo, ¿no? En general. Entonces, curiosamente, cuando yo me voy de México, a lo que más me empujaban era a recuperar esa identidad que yo tenía a través del color. Y muchos otros estudiantes, ¿no? Gente que yo conocí me decían como, ¿me enseñas a trabajar el color? Y yo decía, claro, o sea, eso es lo que está en nosotros. O sea, esta libertad con la que podemos mezclar un rosa con un rojo, porque lo vemos en las calles, porque ves la bugambilia de todos los colores en una sola fachada. Entonces, ¿cómo eso no se traduce en diseño? Ahorita ya hay varias marcas, no solo en moda, sino en mobiliario, en arquitectura, que están tratando de recuperar eso, ¿no? Precisamente, ¿qué reto encuentras para como enseñarle a otros países cómo es nuestra cultura mexicana en temas de diseño? De hecho, justo, o sea, cuando yo me fui, tenían mucha duda de que qué va a pasar con ella, porque, bueno, yo llegué y no había, o sea, antes de que yo estuviera ahí, nunca habían tenido a alguien de México. Es como que, claro, me di cuenta que ellos vivían con el cliché de lo que pasaba, de lo que ven en las noticias, de lo que otros países hacen creer de nosotros y tal. Entonces, justo de ahí también nace mi interés por empezar a compartir
que había mucho más de México que solo violencia, que solo malas noticias, tal. Y dije, hay un montón de exploración interesante en color que no se está comunicando. Entonces, dije, no voy a hablar, sino todo va a ser muy visual. Y precisamente a partir de esta, como, pues sí, empezar a retratar espacios de lo que existe en la calle, lo que hay en un museo, lo que pasa en un parque, que hay color por todos lados, es que sin yo decir más, la gente empezó a darse cuenta que en México había muchísima diversidad y muchísima riqueza y de forma muy accidental alrededor de la exploración del color. Y precisamente mi proyecto inicialmente no funcionó en México, sino fue por el extranjero. Eran artistas urbanos que venían a México los que me buscaban. A mí me buscó, por decirte, Coca-Cola, pero de Bélgica. Me buscaban las marcas, pero representación de España, representación de la India. No me buscaban de México, porque justo es que a ellos valoran lo que a veces nosotros damos por hecho, que es el color. Me escribe gente de Canadá para decirme como, no sabes lo importante que es para mí ver lo que haces porque yo no tengo color. Y ahí es donde yo he hecho cada vez más conciencia de que no estamos valorando toda esta explosividad de color que ves en un mercado, que ves en un edificio y la forma en la que la gente de manera accidental soluciona una fachada. Pero para ti, ¿qué significa el color? Es que para mí es el lenguaje del diseño más fuerte en un sentido muy personal. Claro. O sea, creo que, y sobre todo cuando lo usas en el cuerpo, esta posibilidad que tiene de acentuar, de cambiar perspectivas, de construir o destruir una silueta, de resaltar cosas, o sea, es realmente, puedes hacer que el ojo viaje a ciertos puntos, pasar a que otras cosas pasen por desapercibido, ¿no? O sea, realmente creo que el color es la herramienta como mexicanos más fuerte que tenemos para expresarnos en todo, en diseño, en la comida, ¿no? O sea, realmente en la naturaleza, en la arquitectura, o sea, es una gran herramienta visual. ¿Cómo te has sido fiel a ti misma con pues todas las tendencias que existen? Curiosamente me apasiona muchísimo el tema de las tendencias, o sea, y tengo que entenderlas porque un poco así me preparo como para ver hacia dónde se va a ir todo, empezar a buscar prendas de ese estilo o textiles de ese estilo, pero siempre me parece como necesario tener este cuestionamiento personal de todas estas tendencias con cuál me identifico yo. O sea, siempre hago ese ejercicio de honestidad, de pues hacer cosas que van con mi personalidad, con mi carácter, con mi ideología. Trato de ser muy fiel a eso porque además siento que eso invariablemente se refleja en lo que haces. Entonces, entiendo las tendencias, trato de involucrarlas en lo que hago, todo el tiempo y de manera como obvia incluso, o sea, me gusta comunicarle a la gente que entienda la importancia de las tendencias porque es interesantísimo. Puta, pero ¿cómo las puedes entender? Yo la verdad cero estoy metida en nada de moda ni tendencias. Es un tema, O sea, para mí yo voy a Zara y chingue su maíz, ahí escojo. Bueno, porque ahí justo ellos ya como que ya hicieron todo un mix de tendencias para que tú ya no tengas que pensar. O sea, creo que al final del día es un tema como de decisión personal a qué tanto te involucras, porque sí, o sea, gastas toda tu vida, o sea, mi cerebro nunca para. Y tengo que estar al pendiente, o sea, la gente piensa como, las tendencias de moda, pero las tendencias de moda están respondiendo al tema social, al tema político, al tema económico, a un tema de salud. Entonces yo tengo que estar siempre pendiente de todo lo que está pasando. Y leo qué pasa en arte, en ciencia, en salud. Ay, mana. Sí, ¿No te das un descansito? Es que me apasiona muchísimo, o sea, me divierte demasiado. Y además, hoy que comparto con gente de todo tipo, como que se ha hecho mucho más fácil, porque estamos en este flujo constante de comunicarnos que nos gusta, que no, y entonces ya es algo como automático, pero pasé muchos años tratando de entender cómo se mueven.
O sea, es un tema interesantísimo porque además, te digo, no nada más en moda, o sea, empiezas a ver cómo va a reaccionar el cine. O sea, curiosamente es que de repente se ponen de moda las películas de zombies. Entonces, ¿cómo la moda va a reaccionar a eso? Y de repente hay escasez económica y entonces la silueta va a ser esto y va a ser lo otro. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué viene en el 2026? bueno, o sea, ahorita evidentemente hay muchos caminos y algo que me hace muy feliz es que creo que por fin México empieza a tomar conciencia del poder que existe en entender nuestra propia cultura para manejar tendencias. Entonces, creo que sí hay ahorita un tema de revalorar procesos que se estaban perdiendo y lo empiezas a ver en cómo hay estos proyectos, por ejemplo, en gastronomía, que están tratando de recuperar todas las variantes de maíz que existen y empiezo a ver proyectos arquitectónicos que tratan de recuperar este tipo de procesos que se habían perdido y que se utilizaban chance incluso desde la época prehispánica. Entonces empiezo a ver, por ejemplo, que hay mucho interés en trabajar el color. Hay mucha conciencia, habían muchos artistas también utilizando únicamente un tono, ¿no? Sí hay mucho poder en recuperar. Si te fijas, hay una corriente de nacionalismo fuertísima en México. Entonces veo mucho esta dirección a seguir tratando de recuperar y sobre todo de promover en las generaciones que vienen el valor de la identidad mexicana, pero también en las generaciones que van empujando hay mucho este sentido de utilizar o reutilizar cosas que ya existían, ¿no? O sea, las generaciones entrantes, si te fijas, ya no están yendo a comprar a las tiendas mainstream, están buscando un sentido de personalización. Entonces, creo que eso le va a dar mucha posibilidad a México de seguir haciendo esta expresión como muy de revalorar la identidad. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo eso, ¿no? Como la identidad mexicana en toda su... ¿Crees que para vestirte bien te tengas que vestir caro? No, para nada. Y creo que todavía menos en un contexto mexicano. O sea, a mí de hecho me llama muchísimo la atención cómo hay tanta expresión en este tipo de gente que ni siquiera lo está planeando, como una señora en un mercado, ¿no? Que de repente se pone un suéter y encima un delantal. Esa exploración de textura, de color, o sea, es todo un personaje, es toda una identidad y no necesariamente es cara. Ahora, otra cosa que poco se sabe es que hay mucha producción textil en México y tenemos buenos textiles, por ejemplo, la mezclilla, ¿no? Entonces, realmente en México hay muchísimas posibilidades, lo que hablábamos hace rato, que ha crecido mucho la industria creativa. Entonces, ahorita ya hay marcas que están entendiendo que la producción no tiene que ser necesariamente cara, ¿no? Y hay mucho, de nuevo, este sentido de como el do it yourself, ¿no? Que es este tipo de tendencias que están creciendo cada vez más y lo ves en TikTok, y lo ves en Reels, ¿no? Sí. Cómo están dando estos consejos de voy a Zara, me compro esta t-shirt, pero la voy a personalizar de esta forma. Sí, claro. Porque la gente está buscando darle un sentido de identidad propia a las cosas. Y cuando haces eso te das cuenta que no es caro vestirse cool. Sí. ¿Ya sabes? Sí, que precisamente creo que en unos estudios decían que el 70% de los chavos de la generación Z les importa mucho la identidad y buscan mucho los colores. Sí. Es que es todo ese tipo de cosas que hablan de quién eres. Y la exploración de color te permite eso, porque cuando todo el mundo se uniforma en un solo color neutro tal, pasan este tipo de cosas que no sabes quién eres, pero en cuando empiezas a perder ese miedo por trabajar el color, empiezas a conectar el color, por ejemplo, con una emoción, o sea, ¿qué te produce el amarillo? Sí, y es como romper también con ciertos estereotipos, no se hagan netas madres, porque igual está la señora así de, es que yo me quiero ver nice y se pone nada más, ya sabes, colores así como crudos y así para verse disque nice. Exacto. ¿No? O sea, porque es como que te lleva a, mira, ¿quieres ser chavita bien de tal la vida? Usa eso. Es que ese tema de como el concepto de identidad, creo que, y afortunadamente, las generaciones que vienen lo quieren como romper. Sí, Entonces eso en moda también ha dado oportunidad, incluso eso es lo que ha dado oportunidad a proyectos como el mío, que yo precisamente cuando estudié en México
había mucho esa presión de, es que tienes que tener una marca para este tipo de audiencia. Yo decía, no, o sea, la moda tiene que viajar a otro tipo de audiencias, o sea, tiene que existir más allá del concepto de verse caro, de verse elegante, hay más. Oye, pues yo aplaudiendo como foca porque pues yo que Sara me gusta mucho y así, pues qué padre que voy a poder estar en tendencia fácil, ¿no? Sí. Así de que, a ver, vamos a usar esto, tal. A mí me encanta. Es divertidísimo. Qué o divertido, sea, pero es dar el paso sí, para perder el atreverse, miedo. perder el miedo. Y eso es algo que también me encanta de Matching Melania. Y te iba a Gracias. preguntar, o sea, qué esencia no se podría copiar ni replicar en Matching Melania? Es que precisamente lo que yo trato es de no repetirme. O sea, hay mucha gente que le gusta tener un sello distintivo y a mí parte de lo que amo de este proyecto es que siempre es diferente. O sea, me encanta el reto que de repente se acerquen marcas o proyectos que yo nunca hubiera ni siquiera imaginado que podrían ver algo, o sea, conmigo, ¿sabes? De repente llega gente, o sea, se me han acercado marcas de comida que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo se imaginan que yo voy a traducir unos cacahuates a lo que yo hago, ¿no? Pero, o sea, ¿qué no te podrían copiar? Nadie. O sea, si hay alguien que quiera hacer algo parecido a lo tuyo. Mira, ha pasado mucho que quieren copiar el proyecto, pero precisamente trato de siempre cambiarlo. O sea, trato de siempre abordar el reto de seguir evolucionando. O sea, justo de este intercambio con otros proyectos me obligan a no repetirme. Entonces, creo que o sea, el tema de copiar es que al final no puedes copiar lo que siempre evoluciona. Y ahí me hace preguntarte, hice mi tarea. Te haces llamar luego como camaleón, o sea, que te sientes identificada con el camaleón. ¿Por qué? Pues eso, ¿no? O sea, adaptarte. En el tema del diseño luego hay como mucho arraigo a la forma en la que tú te defines. Y a mí me gusta esta posibilidad de intercambiar lenguaje con otras personas. Y cuando haces eso, cedes una parte de ti. Yo he aprendido muchísimo de ceder, ¿sabes? Como de decir, a ver, tu diseñador o tu arquitecto tienes este modo de hacer las cosas, este es mi modo, vamos a hacer como este equilibrio en el que yo doy, tú das y yo cedo y tú cedes. Entonces empiezas a tomar como la piel del discurso creativo o la ideología de alguien más y me doy cuenta que voy conociendo partes de mí que yo no conocía, ¿sabes? O sea, eso es increíble. ¿Y cuál ha sido la transformación más importante que has tenido? Yo creo que en un sentido incluso muy personal, ¿sabes? O sea, yo creo que en temas de carácter, ¿no? O sea, esta forma de siempre estar protegiendo lo que eres y ahora fluyo mucho más, he crecido mucho en ese aspecto que me permite, pues eso, abrirme a ideologías. De repente hay artistas que me cuentan su mundo y de origen digo, cero que ver, o sea, yo no pienso como tú, pero conecto desde otra forma, chance a través del color. Entonces, siento que ha sido un ejercicio incluso como de humildad, ¿sabes? O sea, y eso me ha permitido crecer porque he logrado tener como otro tipo de, conocer otro tipo de vidas. He conocido gente de todo tipo, ¿sabes? Y eso me hace muy feliz porque yo empecé, pues nada, o sea, con el tipo de niñas con las que yo crecí, en un ambiente en el que yo crecí. Y creo que lo más transformador ha sido que hoy me siento súper feliz de conocer a gente totalmente diferente a mí, que probablemente si no fuera por este proyecto yo jamás hubiera conocido. He podido entrar a lugares que nadie más ha entrado. O sea, a veces me buscan de proyectos arquitectónicos o casas que están reservadas o me dejan entrar a museos cuando todo está cerrado. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha cambiado y que más me ha impactado, como un proyecto pues creativo puede definir toda tu vida, ¿no? Me llevan a, no sé, restaurantes o he podido viajar y todo ese tipo de cosas me ha hecho crecer muchísimo. Sí, es impresionante lo que estás dejando. Aparentemente uno dice, está en redes, es Instagram, pero lo que has hecho, que extranjeros, inclusive nosotros como mexicanos veamos
murales, arte, y digamos, oye, queremos ir a conocerlos. No, también esa apertura, netas madres, si quieren mandarle a Melania fotos de algún paisaje, alguna casa que les guste, igual y le gusta a Melania. Claro, no, yo feliz. Un set. Es increíble porque sabes que el arte a veces estaba muy como infravalorado, ¿no? Entonces de repente ahora me mandan mensajes de hay un mural enfrente de mi trabajo y no lo había visto. Entonces la gente ya se está haciendo consciente del valor que existe en la expresión, ¿no? Y de repente me busca gente o me cuentan historias de vida súper dramáticas y cómo a veces se motivaron de ver que yo puse las fotos de una exhibición y cómo les cambió la vida, ¿no? O sea, les alegró el día, haz de cuenta. Entonces, es increíble, ¿eh? Porque además está al alcance de todo el mundo. Yo trato de buscar espacios que todo el mundo pueda ir y es conocer otra ciudad, o sea, además de la ciudad que normalmente todo el mundo pasa, va, viene, pero no valoras lo que hay alrededor tuyo. Es increíble eso. Mi Melania, para terminar, me gustaría hacerte 2 preguntas. La primera, ¿quién eres? Sabes que una de las cosas por las que hago esto es porque me gustaría pensar que todavía no, o sea, que no tengo por qué definir algo específico. Evidentemente creo que soy alguien como extremadamente curiosa, que me encanta estar en constante aprendizaje, pero precisamente me gusta la idea de no meterme en ningún concepto. Creo que lo puedes ver en lo que hago. Un día soy más femenina que otros, otro día soy mucho más callada y otros días estoy más expresiva. Entonces me gusta como más bien seguir tratando de descubrir quién soy yo. E igual y nunca tener que definirlo. Sí, ser, simplemente. Sí. Y la última, ¿qué le dirías el día de hoy a tu niña interna? Yo creo que pues le daría las gracias porque, o sea, hubo mucha como presión a que yo no hiciera lo que hago hoy. O sea, todo el mundo o sea, era como, tienes la receta para el fracaso, ¿no? O sea, nada de lo que tú tienes tiene cabida ni en el país, ni en este tipo de industrias. Y yo me prometí que iba a intentarlo, porque al final yo dije, bueno, pues esta es mi vida. Y si me muero intentándolo, creo que esta es una vida bien gastada, ¿sabes? Entonces decidí como ser fiel a lo que yo quería y pues aquí estoy, ¿sabes? Entonces como que estoy muy contenta con eso. Hermana. Ay, mil gracias. Qué padre. Mil gracias. Qué padre plática. Pues yo me llevo mucho seguir a tu corazón, ser auténtica y no dejarse guiar por las pinches masas. Sí. La verdad, solo se vive una vez. Y te diviertes. O sea, hay una frase que me encantaba de Iris Apfel que decía que cuando tú no te vistes como los demás, no tienes que pensar como los demás. Y es muy cierto. A veces la gente está buscando cómo cambiar su vida. Con que empieces a cambiar cómo te ves, vas a ver que te vas a obligar a llevarte a otros lugares. O sea, es casi automático. Me encanta. Cerramos con eso, netas madres. Me quedé sin palabras y mucha reflexión. Les mandamos muchos besos. Sigan Matching Melania y suscríbanse en YouTube a La Neta Madre. Bye. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.